En este preciso instante, mientras ves este vídeo, un avión Douglas DC-3 transporta pasajeros. No en un museo, no en una exposición estática. En servicio comercial activo, volando rutas sobre la selva colombiana, entre islas del Pacífico, sobre el interior de Madagascar. El avión que tienes en mente cuando piensas en avión antiguo, el biplano convertido en transporte, el viejo de metal plateado con las hélices enormes. Ese avión sigue volando en 2024, 89 años después de su primer vuelo. 8 aviones fueron diseñados o comprados específicamente para reemplazarlo. El Convair 240, el Vickers Viscount, el Fokker F-27, el DHC-6T Twin Otter, el Short 330, el Fokker 50, el ATR 42. Todos más modernos, todos más rápidos, todos más eficientes por asiento kilómetro, todos con cabinas más silenciosas, sistemas más avanzados, mayor capacidad. Ninguno mató al DC-3. No porque nadie lo intentara con suficiente seriedad. Lo intentaron. Pusieron dinero, ingeniería y décadas de trabajo en intentarlo. Simplemente no funcionó. Y la razón por la que no funcionó es una de las historias más extrañas y más reveladoras de toda la historia de la aviación comercial. Para entenderla, necesitas entender primero lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando el gobierno de los Estados Unidos hizo una de las transacciones más extraordinarias en la historia de la industria aérea mundial. El ejército americano había construido más de 10.000 C-47 durante la guerra. 10.000. El C-47 era la versión militar del DC-3. El mismo fuselaje, los mismos motores, la misma célula básica usada para paracaidistas y carga y evacuaciones médicas y prácticamente todo lo que requería mover cosas de un lugar a otro por aire en cualquiera de los teatros de la guerra. Cuando la guerra terminó, el ejército ya no los necesitaba. Tenía 10.000 aviones que no necesitaba. Los vendió. Los vendió a un precio que habría parecido absurdo si alguien no hubiera sabido el contexto. Aviones que el gobierno había gastado más de $100,000 en construir se vendían por 8, 10, $15,000. Aerolíneas nuevas, operadores charter, empresas de aviación regionales en todo el mundo. En América Latina, en África, en Asia, en los territorios del Pacífico donde la guerra había dejado infraestructuras de aviación pero no aviones civiles. Compraron C-4, 7 por docenas. Algunos compraron 20 o 30 de una vez. En 1947, el DC-3 no era simplemente el avión dominante en la aviación regional mundial, era omnipresente. Estaba en todas partes, y lo más importante, estaba completamente pagado, sin deuda, sin financiación, sin pago mensual, sin cargo de capital. Un operador que compró 3 C-47 en 1946 por $35,000 en total tenía 3 aviones de pasajeros totalmente funcionales y completamente suyos. Cuando llegó el Convair 240 en 1947, más rápido, más cómodo, más moderno, costaba $600,000 por unidad y necesitaba una pista pavimentada de al menos 1,400 metros. El operador en Alaska no tenía $600,000, el operador en Colombia tampoco, el operador en Madagascar tampoco. Pero tenían sus DC-3 ya pagados, con mecánicos que los conocían de memoria y piezas de repuesto disponibles en cualquier lugar del mundo porque se habían construido 10.000 de ellos. Y así empezó la guerra que el DC-3 iba a ganar a Saga. Si estas historias te parecen fascinantes, suscríbete ahora. Nueva historia cada semana. Y esto es solo el principio. El Convair 240 fue el primer retador serio, y lo que le pasó al DC-3, con él estableció el patrón que se repetiría con cada avión que viniera después. El Convair 240 reemplazó al DC-3 en los mercados donde podía reemplazarlo. Las rutas principales de las grandes aerolíneas americanas, donde American, United y Delta tenían dinero para comprar aviones nuevos y pistas lo suficientemente largas para operar algo más grande. Chicago-Nueva York, Atlanta-Dallas. El Convair 240 ganó en esas rutas. Pero las rutas que no eran Chicago-Nueva York, las rutas a las que el DC-3 había llegado primero, en los años 40, cuando no había nada más. Esas rutas se quedaron con el DC-3. No porque el DC-3 fuera mejor en ellas, sino porque el DC-3 ya estaba ahí, ya estaba pagado, y cambiar a un Convair 240 significaba gastarse $600,000 que la ruta no generaba suficientes ingresos para amortizar. El Convair 240 conquistó los mercados ricos y dejó intactos los mercados pobres. El DC-3 era el rey de los mercados pobres. Y los mercados pobres resultaron ser, en número y en distribución geográfica, mucho más grandes que los ricos.
Los británicos intentaron lo mismo con el Vickers Viscount en los años 50. Turbohélice, más silencioso, mucho más rápido que cualquier cosa con motores de pistón. 444 unidades vendidas, un éxito comercial genuino. Pero el Viscount costaba una fortuna, necesitaba mecánicos especializados en turbinas que la mayoría de los operadores de DC-3 no tenían, y requería aeropuertos con instalaciones que simplemente no existían en la mayor parte del mundo donde el DC-3 volaba. El operador en el África Central, que hacía 2 vuelos por semana a una pista de tierra en el interior, no tenía ningún mecanismo para adquirir un Viscount. Su mecánico llevaba 15 años trabajando en los motores radiales del DC-3 y podía desmontar un Pratt y Whitney Twin Wasp con los ojos cerrados. No había ningún mecánico de turbinas en 300 kilómetros a la redonda. Se quedó con el DC-3. Los holandeses lo intentaron con más determinación que nadie. El Fokker F-27F Reanship de 1958 fue diseñado específicamente, no vagamente inspirado en reemplazar al DC-3, sino diseñado de manera explícita y declarada para matar al DC-3 en los mercados regionales donde el DC-3 todavía dominaba. 28 a 52 pasajeros. Turbohélice moderno. Mejor rendimiento de campo corto que el Viscount. 786 unidades vendidas. En cada mercado donde un operador podía permitirse comprar un F-27, el DC-3 desapareció. Los operadores que compraron F-27 retiraron sus DC-3. El Fokker hizo exactamente lo que prometía hacer. El problema era la definición de podía permitirse. Los operadores que podían permitirse un F-27 lo compraron. Los operadores que no podían, no lo compraron. Los operadores que no podían seguir operando DC-3 porque los DC-3 eran lo único que podían financiar. Y la distribución de estos dos grupos. Los que tenían dinero para actualizar versus los que no. Resultó estar muy sesgada a favor de los que no tenían. Canadá lo intentó desde una dirección diferente con el DHC-6T Wind Otter en 1965. De Havilland no intentó competir con el DC-3 en capacidad. Intentó superarlo en accesibilidad. 19 asientos, prestaciones stall extraordinarias, casi indestructible, adorado por los pilotos de aviación de montaña en todo el mundo. El Twin Otter llegó a lugares donde el DC-3 no podía. Pistas demasiado cortas, demasiado empinadas, demasiado estrechas. Pero 19 asientos no son 28 asientos. El operador que necesitaba mover 25 pasajeros y 500 kilogramos de carga 2 veces por semana a una comunidad remota no podía resolver ese problema con un Twin Otter. Necesitaba la capacidad del DC-3. Y el DC-3 seguía estando ahí. El Short 330 en 1974. El Fokker 50 en 1987. El ATR 42 en 1985. Cada uno técnicamente superior al DC-3 en prácticamente todas las métricas medibles. Cada uno con un precio de adquisición que los operadores que seguían volando DC-3 no podían absorber sin destruir la economía de las rutas que justificaban tener un avión en primer lugar. 8 retadores. 8 veces el mismo resultado. Hay una forma de calcular la economía del DC-3 en 2024 que hace que todo esto sea inmediatamente comprensible. Un operador en el Amazonas colombiano tiene 3 DC-3. Los compró hace años, completamente, sin financiación. Son suyos. No hay pago mensual. No hay cargo de interés. No hay banco esperando un cheque. Sus costos anuales por avión son aproximadamente $150,000. Revisiones de motores, inspecciones de célula, piezas de repuesto que siguen siendo abundantes porque se construyeron 10,000 de estos aviones y el ecosistema de mantenimiento lleva 80 años establecido. Su mecánico jefe lleva 30 años trabajando en DC-3 y puede diagnosticar un problema en el motor solo con el oído. Sus ingresos provienen de pasajeros que no tienen alternativa. La carretera a la pista no existe. El DC-3 no compite con el ATR 42, compite con una mula. Ahora imagina que decide reemplazar sus 3 DC-3 con ATR 42. 3 ATR 42 de segunda mano a un precio razonable, $6 millones cada uno. 18 millones en total. Financiación a tipos de interés del mercado. Entre $1.200.000 y $1.400.000 al año solo en servicio de deuda, antes de comprar un litro de combustible, pagar un solo salario o aterrizar en un solo aeropuerto. La ruta no genera más ingresos porque el avión sea nuevo. Los pasajeros no se multiplican. La comunidad al otro lado de la pista no va a crecer porque su avión ahora tenga una cabina de cristal y hélices de compósite. Sus ingresos se quedan igual. Sus costos suben en $1.400.000 al año. Los números no funcionan. Él lo sabe.
Cualquier banco al que acudiera para la financiación también lo sabería. Se queda con los DC-3. Esto no es sentimentalismo, no es obstinación. Es la decisión financieramente correcta dado el mercado en el que opera. Cada operador que sigue volando DC-3 comercialmente en 2024 ha hecho este mismo cálculo y ha llegado a la misma conclusión. El DC-3 sobrevive no porque nadie haya construido algo mejor. Han construido cosas mejores. Llevan 50 años construyendo cosas mejores. El DC-3 sobrevive porque lo mejor cuesta dinero que las rutas del DC-3. No generan, en mercados que no producirían ingresos adicionales suficientes para servir la deuda, aunque alguien los prestara. Esto es lo que pasa cuando diseñas el avión correcto para el problema correcto. Si quieres más historias así, suscríbete. El botón está ahí. Hay una última parte de esta historia que muy poca gente conoce, y es quizás la parte más extraña. En Oshkosh, Wisconsin, hay una empresa llamada Basler Turbine Conversions, que ha decidido que en lugar de esperar a que el DC-3 muera, lo van a mejorar. El Basler BT-67 es un Douglas DC-3 con los motores de pistón originales reemplazados por turbohélices Pratt y Whitney Canada PT-6A. Los mismos motores que impulsan algunos de los aviones regionales modernos más exitosos del mundo. El fuselaje se alarga 40 centímetros para compensar el desplazamiento del centro de gravedad. La cabina se actualiza con aviónica moderna. El resultado es un avión construido sobre un diseño de 1935, con motores de los años 90 y instrumentos del siglo XXI, que vuela más silencioso, más eficiente y más económico que el original, y cumple las regulaciones de ruido que han marginado a la versión de pistón en muchas jurisdicciones. El ejército americano opera BT-67 para misiones de operaciones especiales. El British Antarctic Survey los usa en el hielo. Programas de investigación científica los operan en la Antártida porque su combinación de fiabilidad, capacidad de carga y rendimiento en campo corto los hace el avión correcto para ese entorno operativo específico, incluso contra todo lo que la aviación moderna ha producido. Piensa en lo que eso significa. 8 aviones intentaron reemplazar al DC-3. El DC-3 no fue reemplazado, fue actualizado. Porque después de 80 años y 8 competidores, la conclusión a la que los ingenieros seguían llegando era que la mejor solución al problema específico que resuelve el DC-3 es un DC-3, quizás con mejores motores, pero un DC-3. La geometría fundamental: 2 motores, ala relativamente limpia, fuselaje estrecho con 28 a 32 asientos. Sigue siendo correcta para el nicho que el DC-3 ocupa. No correcta en el sentido de que nadie ha pensado en mejorarla. Correcta en el sentido de que las mejoras que se han propuesto no han conseguido ser suficientemente mejores para justificar el costo del cambio en los mercados donde el DC-3 todavía vuela. El DC-3 no gana en ninguna métrica individual, gana en la suma de todas ellas. Gana porque ya está ahí, ya está pagado, ya es conocido. Ya ha sido demostrado. En esta ruta específica, en estas condiciones específicas, con este equipo de tierra específico, que el operador necesita volar. El avión que gana no siempre es el mejor avión. Es el avión que sigue siendo la respuesta correcta al problema específico que necesita resolver. El DC-3 ha sido la respuesta correcta a ese problema desde 1935, 8 competidores después. Sigue volando. Si esta historia valió tu tiempo, dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.